Vamos a empezar, hay muchos temas, está, el tema Baja California, está el tema de la detención de Collado, está el video del exgobernador de Veracruz, Duarte. La verdad es que hay muchos temas para comentar, pero si les parece, saludamos a nuestros analistas de esta noche y vamos entrando a los temas. Juan María, ¿cómo estás? Jorge Rocha, Diego Petersen, bienvenidos. Buenas noches a todos, qué gusto. ¿Qué tal? Muchos temas, ¿no? Todos los días, es que no alcanzas a terminar con uno cuando ya estás con otro. Si analizamos, suponíamos que lo de Ursúa, que sí se ha sostenido, iba a ser permanente, pero luego vino lo de las deportaciones masivas, lo de Collado, lo de Duarte ahora, o sea, no nos dejan seguir con un tema. Es que cada tema va matando al que sigue, ¿no? O sea, yo creo que eso sí es una novedad en este sexenio, que prácticamente antes teníamos quizá un tema por semana, un tema cada 2 semanas, pero horas. Hoy es casi 3 temas por semana, entonces no se alcanza a agotar uno por día. Exacto, no se alcanza a agotar uno cuando ya entró el otro, ¿no? Y sí, hay una vorágine informativa. Hay días que amanecemos con un tema y terminamos con otro. Sí, ¿no? sí. Durante el mismo día cambia. Tal cual. Ahora, tiene que ver con la hiperquinesia del presidente de la República, ¿no? Un presidente hiperkinético que está... le hemos dicho, ningún presidente ha hablado tanto como este, ¿no? Se habla promedio 4 o 5 horas diarias, ¿no? Y eso hace que esté jalando la atención y sea capaz de cambiarnos el tema al mismo día, ¿no? O ponernos un tema todos los días. Hoy en la mañana fue el de Pemex, ¿no? Pero sí creo que el de Ursúa y el de Baja California son temas que son más de fondo y por eso creo que han durado un poco más en la opinión pública, porque ahí sí se está debatiendo el futuro de la economía y de la política del país. Ahora fíjate, en este momento se debe estar, ahorita que estamos transmitiendo, se debe estar incubando el nuevo, que será la respuesta de las calificadoras al plan Pemex. En este momento debe estarse ya dando una respuesta a los especialistas. Ahora, también sabes que esta vorágine tiene que ver con que hay mucha gente que está opinando. Yo también creo que eso es una buena noticia. Sí, se ha abierto el diálogo. Hay un debate muy abierto debate. Porque está en medios, pero también está en las plataformas, sobre todo en Facebook, en Twitter, donde la gente discute prácticamente todo el tiempo todos los temas. Entonces sí hay, y coincido con lo que dice Diego, un presidente que nos coloca temas todo el tiempo, pero además una sociedad que también está respondiendo todo el tiempo. Y aquí los únicos que yo veo que se quedan detrás es la oposición partidaria, sobre todo la oposición tradicional, que yo veo que son los que están apabullados en medio de estos dos fuegos que es sociedad-presidente, donde yo creo que no alcanzan a dar pie con bola, pero yo creo que en general es una buena noticia que estemos discutiendo y aún todo así, esto, ¿no? Jorge, la oposición que se está constituyendo, el presidente es quien la fortaleció con lo del Calderón. O sea, el partido que está queriendo construir el expresidente no veíamos cómo fuera a salir adelante, y esta acusación de la Guardia Nacional le dio un aire que parece que se está fortaleciendo. Es que la oposición, pensar que ya los partidos son la oposición, creo que está fuera, porque los partidos digamos, están pasmados hasta Morena, o sea, ni siquiera Morena, que es el partido del presidente, está en esta velocidad, porque tiene otra lógica y otro trabajo, ¿no? Es decir, pero, a ver, las oposiciones más sensatas de estos días me ha parecido Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo, que es fue parte, amigo, oye, que tal aparte cual, que no con es declaraciones hasta parece que es sensatas. independiente. No, Sí, brillantes. declaraciones, Saúl. no, Me muy parece bien. que Hay que Cuauhtémoc preguntarle Cárdenas, qué está tomando. No. Cuauhtémoc Cárdenas y ¿De cuál es? Sí, no, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Los Muñoz dos. Ledo Muy bien, han los sido dos. realmente hasta benéficos para el país, Claro. con sus posicionamientos. La verdad es que el ingeniero, como gran figura democrática, está ahora todavía afianzándose mucho más. Y Porfirio desde lo de Tijuana, Sí. Porfirio en Tijuana, luego ayer diciendo, ya somos un tercer país seguro, no nos hagamos güeyes, ¿no? Y lo de Baja ya nos California. vendimos. Sí. Lo de Baja California diciendo, a la mejor ahí se pasó un poquito de tueste diciendo, desaparecemos poderes, porque se lo puede hacer. Pero el es que Senado. no se pasa de tueste, Diego, porque lo está sustentando. Dice, el artículo 76 de la Constitución establece esto y Sí, esto. que cuando un Estado se sale de la lógica Federal, federal claro. puede ser, digamos, desaparecer poderes. Me parece que la solución va mucho más por el lado constitucional, es decir, esta reforma es anticonstitucional y se borra. No va a pasar. A ver, ya estamos entrando al tema, que era precisamente tomar algunas de las columnas para respetar el formato de este espacio. Sí,
y que, bueno, esto es parte de lo que está sucediendo. Es que en si este nos das debate, cuerda, ¿no? Sí, ¿verdad? no Poquito nada necesitamos más. nada. Era el saludo, digo Juan María, pero era el saludo nada más. Bueno, pero hablando de Baja California y de lo que ha venido ocurriendo, me parece que el tema ha sido motivo de diversas columnas, como la que hoy publica Luis Carlos Ugalde en el periódico El Financiero, donde, bueno, él califica, él cataloga este hecho que ocurrió en Baja California en 4 puntos. ¿Sí? Primero, dice, corrió la narrativa del presidente de que somos diferentes en Morena. El segundo, la falta de comprensión de lo que significa un Estado democrático, es otro de los puntos a analizar por parte de Ugalde, que da argumento a los críticos del presidente de que se trata de un experimento para tentar las aguas con la posible reelección que pudiera darse en el 2024, y desde luego lo que también cuestiona el mismo Luis Carlos Ugalde, la reputación del gobernador electo Jaime Bonilla, que de por sí dice esto lo va a desgastar en una forma muy rápida. Es en términos generales lo que plantea, y Luis Carlos Ugalde dice lo que estabas comentando, que la Suprema Corte de Justicia de ninguna manera va a darle adelante, va a permitir esto, incluso el Tribunal Electoral. No sé cómo la ven. A ver, yo creo que me parece que pone 3 puntos interesantes Luis Carlos en este tema. Primero es, efectivamente, digamos, este discurso de somos diferentes, ¿no? Me parece que la más patética en todo este proceso ha sido la presidenta de Morena, Jacob Polensky, ¿no? Quizás le decir, es que tenemos que pensar, porque la gente está harta de las elecciones, pensar otras opciones. A ver, un partido político que plantea que hay que buscar otra opción que no sea la electoral es verdaderamente, digamos, un contrasentido, pero creo que va a ser muy interesante ver cómo se dirime la presidencia de Morena entre los grupos, digamos, pues, diremos más moderados, ¿sí? Que donde está Marcelo, donde está Mario Delgado, que están empujando un cambio en la presidencia de Morena, contra los más radicales que representa Jacob Polensky. Entonces, creo que ahí hay un tema interesante. Y el otro, evidentemente, es ¿quién pierde en todo esto? Pues Bonilla, ¿sí? Porque Bonilla ya va a entrar a una gobernatura de 2 años, ¿sí? Y sin luna de miel, porque va a haber gastado su luna de miel en un intento absurdo. O sea, yo no sé quién le vendió la idea, y si esto es realmente un intento de medirle las aguas, no lo creo. Un laboratorio para la posible reelección. Me parece que está bien para el discurso de la oposición, es parte de su chamba, pero me parece muy absurdo. Hoy hay un artículo de Salvador García Soto que creo que nos da luz de dónde podría venir, que es el futuro secretario general de gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, un viejo priista a quienes se le conocen este tipo de tácticas, pero además a mí me parece, Raúl, que estamos ante una situación muy triste en Baja California. Vete desde el principio. Los candidatos eran tan pobres. O sea, el candidato del PAN tenía muy poco que ofrecer. Óscar Vega no tenía mayor cosa. Jaime Martínez Veloz, que anduvo queriendo ser por Morena, luego entró por el PRD, pero Jaime Martínez Veloz ha andado por todos lados. Y Jaime Bonilla es impresentable. Era un candidato que ganó porque va por Morena, pero realmente nada más partamos de una base, lo expulsaron del béisbol, imagínate, ¿no? Y es un sujeto que viene desde... mejores bares nos han corrido. Desde los tiempos de Xicoténcatl Leiva, que el exgobernador de Baja California, también defenestrado por todos lados, con razones muy justificadas. O sea, Baja California, que había sido el punto de entrada de la democracia con la llegada del primer partido que no era el PRI al poder, nos está ahora también presentando una situación que a ninguno nos conviene, ¿eh? A ver, yo creo que, solo recordando, en la elección pasada el PAN gana de manera, digamos, le pasan por encima. ¿Por qué? Porque Bonilla gana con más del 50% del voto, gana todos los municipios y gana todos los distritos. Yo creo que al ver este voto masivo a favor de Morena, y que iban a ser solamente una gobernatura de 2 años, dijeron, pues vamos probando a ver si jala el invento, porque además también es cierto que el Estado está sumido en una crisis de inseguridad también muy fuerte. Entonces creo que la probaron para ver cómo, pero yo coincido que es un intento sin ningún sustento. Yo estoy convencido que la Suprema lo va a dar para atrás porque no tiene ninguna posibilidad jurídica de que esto pase.
y efectivamente creo que el gobernador, bueno, va a tener solamente 2 años, pero efectivamente va a entrar con el pie izquierdo a gobernar, ¿no? Intentando irse hacia los 5 años. Oye, pero coincido contigo totalmente, pero lo que me parece más grave de todo es esa nube de corrupción que se habla de que sobornaron con varios millones a diputados del PAN, a diputados del PRI, de MC, de MC, o sea, qué vergüenza. De hecho, de Morena, si mal no recuerdo, eran solo 3 diputados de esta actual legislatura. Pero todos los demás son la oposición. ¿Que te sorprende que haya diputados corruptos? Perdón. Sí, no, tienes razón. Sí, pero lo que me parece que ya en esta nueva etapa estamos hablando de que es más de lo mismo. Bueno, de que lo que estamos viendo, creo yo, es, digamos, cómo las clases políticas locales, digamos, buscan sobre todo la sobrevivencia, ¿no? Es decir, están mucho más atados a la sobrevivencia inmediata y su coto de poder en la localidad que a principios de algún partido, ¿no? Y aquí lo vemos claramente como, digamos, si llega y hay dinero y hay acuerdo para todos, que hacen acuerdo político local y no se acuerdan que existe una federación, que existe que hay una constitución, que hay que respetar y que de preferencia hay que leer, ¿no? Bueno, pues la ley de Herodes, o sea, la referencia que se está dando a la película de la ley de Herodes. Cambiaste las leyes, Varguitas. Y por 20, dices, pues una vez por 20 años, ¿no? ¿Por qué no? Oye, pero además, fíjate, aquí el tema es que Morena toma la forma de los caciques locales que lo controlan. Claro. Y yo creo que si hacemos un análisis de Morena en cada uno de los estados de la República, pues no hay consistencia. No hay consistencia porque cada Morena se cuece aparte. Porque al ser movimiento y no partido, su corpus ideológico es muy endeble. Exacto. ¿Sí? Y es el mismo estilo de las tribus del PRD. Vamos a caer en situaciones de ese tipo. Pero yo quisiera 2 temas. Uno, el presidente ha incurrido en un error. Que se mete a todos los temas y cuando se le presenta uno como este, no tiene un posicionamiento firme. O sea, también allí se mete con la Comisión de Derechos Humanos, se mete con la Comisión Reguladora de Energía como que y aquí lo deja... no deja ningún punto de vista firme. Y segundo, me parece que aquí puede haber un ilícito que debe buscarse la cuestión de violación penal. Yo creo que no puede pasar así nomás porque el señalamiento de que hubo soborno no nació así nomás, fue de uno de los diputados que habría dicho que hubo un ofrecimiento de $1 millón por cabeza para modificar el término constitucional para ampliar el... Es un pago por evento. Sí, ¿no? que eso lo inventó aquí en Jalisco un diputado del PRD, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. De grata memoria. Pero, a ver, aquí, otra vez, si quieren perseguir el delito, otra vez es la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Quién pagó? Sí, porque ¿quién pagó $1 millón por cada voto? ¿Sí? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Sí? Si salió del propio gobernador o del equipo del gobernador o viene de otro lado, ¿no? O sea, yo creo que eso es importantísimo saber de dónde salió ese dinero que corrompió, independientemente de quiénes fueron los corrompidos, ¿no? Que, pues ahí no hay novedad, ¿no? Simplemente si se demuestra que recibieron dinero por un voto, pues deben ser procesados, ¿no? Ahí donde a lo mejor la desaparición de poderes acaba siendo de facto, ¿no? Sí. No tienen que ni siquiera intervenir. Ahora, ¿sabes qué? Solo retomando un tema que decía Diego sobre la elección interna de Morena. Yo creo que Jacob se va a mantener porque es muy rentable electoralmente. Y un presidente del partido no está para hacer política de... Pero no es rentable ella, es rentable Morena. Por eso, es rentable el presidente. Pero sus números dicen... Ahí está, todo los resultados. Tiene. Claro, y esa es una racionalidad estrictamente electoral. Claro, es una racionalidad estrictamente electoral y yo creo que hasta que no tenga tropiezos se va a poner en duda su liderazgo. Nada más que habrá que ver. Yo creo que se va a mantener, ese es mi punto de vista. Habrá que ver qué quiere el presidente, porque Berta Luján es una mujer muy cercana al presidente, a quien respeta mucho el presidente. Y muy sensata, hay que decirlo. Muy sensata. ¿Y tú quieres salir sensato en un partido? Claro, exactamente es lo que estoy diciendo. Una de las aspirantes, Mario Delgado, es el candidato de Marcelo Ebrard. No, pero ya están ellos apoyando a Berta, ¿no? Marcelo y aparentemente. Y Alejandro Rojas Díaz Durán, que es el candidato de Monreal. Entonces estamos... Yo creo que si Berta en el remoto caso que ganara, creo que sí ayudaría a darle más cohesión ideológica al partido, creo. Pero francamente eso lo veo muy lejos, no creo que eso les interese ahora. Yo creo que más bien es la lógica electoral la que se va a imponer.
Vamos al siguiente tema, si les parece, luego de la pausa. Vamos con el tema Ursúa y sus implicaciones, desde luego, con la carta de renuncia y el análisis que hace Jaime Sánchez Uzarrey. En Espectáculos TVC tenemos los mejores invitados. Conocerás a detalle a tus artistas favoritos. Acompaña a Norberto Campos en Espectáculos TVC, jueves 5:30 de la tarde, en TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles aquí en Expedientes TVC. Acompaña a Paco Ramírez a saber temas polémicos de la mano de expertos. México, aún de que no es un país rico, tampoco es un país pobre, es un país de ingreso medio. Solo en Expedientes TVC, miércoles 10:30 de la noche, en TVC. Para conocer bien los temas del momento, solo en un programa. El secuestro en México es un abuso para muchos. A fondo, martes 10:32 de la noche, en TVC. Los feminicidios no son normales. No te acostumbres. Dame una prueba, pues. ¿Ah, sí? Sí. 2 por 4. 12. La Colonia. Sábado y domingo, 5 de la tarde, en TVC. Pero es Puerto Viejo. En Espectáculos TVC tenemos los mejores invitados. Conocerás a detalle a tus artistas favoritos. Acompaña a Norberto Campos en Espectáculos TVC, jueves 5:30 de la tarde, en TVC. La renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, es el tema que ha sido en muchas columnas, el tema de análisis. ¿Qué es exactamente lo que Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, con esta carta que detalla, en donde habla de personajes influyentes, de funcionarios incapaces, con patente conflicto de interés y, bueno, pues las consecuencias que esto ha generado? Jaime Sánchez Uzarrey, en 16 puntos, hace un análisis de las diferentes consecuencias de cada una de las palabras. En pocas palabras, dice Jaime Sánchez Uzarrey, dice: no mintió, no robó, no traicionó. Eso es lo que dice Jaime Sánchez Uzarrey, entre otras cosas. Y lo que dice también es que lo que se demuestra es un amblocentrismo en el gobierno, ¿no? Así llama la columna. Y digamos, lo habíamos comentado ya incluso en este espacio, es decir, López Obrador no tiene gabinete, tiene secretarios particulares por agenda, ¿no? Incluso dentro de una misma secretaría puede haber diferentes encargados de diferentes agendas, y en la renuncia de Ursúa queda claro, más que en la carta, en la posterior entrevista que da a Hernán Gómez, se publica en Proceso. A Proceso, perdón. Sí, que claramente es, digamos, el encargado de Banca, Desarrollo y Política Fiscal es Alfonso Romo, no es el secretario de Hacienda. La encargada de compras es la oficial mayor, no el secretario de Hacienda. Y entonces lo que vemos es una forma de operar el gobierno que es bastante ineficiente, creo yo, porque no empodera a sus secretarios, pero que hace que todo gire alrededor del presidente. La renuncia de Ursúa lo que dice claramente es, a ver, yo no voy a ser el títere, ¿no? Y había desacuerdos y llega un momento en que prefiero no seguir a estar avalando decisiones con las cuales yo no estoy de acuerdo. Sí, y aquí también establezcamos que el caso de Ursúa ha sido motivo de un linchamiento por parte de las huestes de López Obrador, que a mí me parece innecesario, porque tampoco se trataba de salir todos en bola como lo están haciendo para atacar a una persona que fue su compañero durante muchos años. Cercano, sí, muy próximo. Que fincó
pues, la estructura del presupuesto y el gasto del año. Y me parece, Raúl, que aquí hay un punto que no se está tocando a la profundidad que merece, que es el de conflicto de interés. Y el centrar únicamente en Romo el tema. Romo sí tiene un conflicto de interés porque él no ha hecho una renuncia total a sus intereses en Actinver. Y es un accionista de una casa de inversión en el país. Vector, ¿no? Vector. Vector. Es, sí. Vector, es Sí, Vector. sí, Vector, sí. Es de Vector, tienes razón. O sea, no hizo una renuncia a eso. Luego viene la cuestión de Bartlett y el impacto que está teniendo para las finanzas. Pero fíjense qué curioso, hay un actor que no lo toca, que es Ricardo Salinas. El hombre de Ricardo Salinas es el hijo de Jorge Mendoza, el principal operador del dueño de Grupo Azteca. O sea, sí, todo se ha centrado en Romo, quien más desacreditado no puede estar. Romo es un hombre muy desacreditado en el empresariado, en Monterrey, no se le considera entre el pequeño grupo de ricos. Y luego viene la parte en donde el presidente, para mí, la desaprovecha. Yo creo que Financial Times lo que dice, presidente, esta es tu oportunidad de revisar lo que estás haciendo para salir adelante. Y él prefiere salir con una descalificación del periódico en lugar de hacer un análisis de lo que le está proponiendo. Fíjate que en este caso, a ver, una parte que me parece positiva de todo este conflicto es que se abren las cartas de los conflictos adentro del propio gabinete, y eso me parece que está bien, porque no son renuncias como las de antaño, donde teníamos, ¿se acuerdan? Aquella ceremonia del saliente y el entrante, y decía, por motivos personales o por otros proyectos motivos de salud. Y entonces se Por empezaba... convenir a mis intereses. Claro, empezaba todas las elucubraciones posibles al respecto de la salida. Ahora, claramente, en el caso de Ursúa y de Germán Martínez, se dice, a ver, yo me voy porque tengo problemas en las líneas que está marcando el presidente, y eso me parece que es sano en principio, ¿no? Y ojalá que eso perdure y que todas las demás que salidas se sepa por qué sean ¿sí? así, ¿verdad? Yo creo Claro. que esa es una parte que me parece importante. La otra es, a mí lo que más me preocupa de esta carta de Ursúa, además de lo del conflicto de interés, pero es el tema de que se están tomando decisiones de política pública sin sustento, porque eso me parece gravísimo. Primero, cuando tú haces una política pública, la diseñas para resolver un problema fundamental de una sociedad, de una comunidad, de un país. Y por lo tanto, entonces, si una política está mal hecha, no vas a resolver el problema. Y segunda, cualquier política pública implica una gran inversión de gasto público. Con lo cual, si haces una mala política pública, el riesgo de que tires el dinero a la basura es altísimo. Esa parte a mí es la que más me preocupa. ¿Por qué? Porque si este gobierno que se supone está planteando que va a transformar al país, está haciendo políticas públicas mal diseñadas o incorrectas, entonces el fracaso que puede tener es enorme, todavía más allá del conflicto de interés. Esa parte es a mí la que más me preocupa de esta carta. Y que el presidente lo traduce a, es que tiene todavía algo de fifí y de neoliberal. Es decir, a mí, o sea, esta forma de negar la crítica, aventándola de inmediato a fifí o neoliberal, sea del Financial Times, sea de las calificadoras, sea del propio Ursúa o de Germán Martínez, ¿no? De todo aquel que no está de acuerdo, y lo dice en la entrevista claramente Ursúa, dice, a ver, el problema del presidente es que aquel que no está de acuerdo con él, la discusión se está ejerciendo, eres neoliberal, ¿no? Así es. Y de ahí ya no pasamos, ¿no? Claro. Y me parece que eso no solo no le ayuda al gobierno, sino que lo puede llevar a un impasse donde se ciegue a, ya no digamos a la crítica, al análisis de las políticas, ¿no? Y por eso Jaime Sánchez decía, es amblocentrista el gobierno, ¿no? Claro. O sea, el que no piense como yo, se va. Claro. Entonces, ¿para qué quieres el gabinete? No, ¿para qué quieres tu equipo de gobierno? La administración pública es para eso, Sí, pero- para implementar esas grandes políticas. Claro, y nos deja ver en la carta de renuncia y también cómo el presidente desvalora la renuncia de los temas que le dan sustento a las acciones de gobierno y a la política pública, señalando es que es un asunto de ideología porque sigue pensando como neoliberal y no como progresista. Y Entonces, cuando tú tratas de interpretar, Raúl, a ver, tú dices, Romo no iba a entrar al gabinete, dicho por él mismo. Él dijo, no voy a entrar al gabinete porque hay un conflicto de interés. Esa es una de las cosas. Dos, probablemente había un acuerdo de que no habría de que habría reforma fiscal
más adelante, y quizás ya estaba desesperado Ursúa por echar a andar una reforma fiscal para sustentar y soportar lo que está diciendo Jorge. Claro. Ustedes lo dijeron, tanto Enrique como tú, Diego, lo vinieron diciendo en los últimos programas. Sin reforma fiscal es muy difícil enfrentar Pemex y todo. Claro. O sea, ¿y hacia dónde vamos? O sea, porque pareciera que todas estas señales y que muchos le dan el espacio para que se pudiera corregir camino, pues pareciera que Ahora, no hay una reflexión en ese sentido. Claro, cualquier política, sea fifí o neoliberal o intermedia o lo que tú quieras, necesita un sustento técnico, es decir, tienes un diagnóstico, haces un diseño, generas un plan de implementación, la evalúas. O sea, eso es para cualquier tipo de política. Y si eso no está existiendo, aunque haya una política con buenas intenciones, no va a funcionar. Y eso es muy grave. Yo puedo entender que ahorita el péndulo se mueve hacia la política en detrimento de la técnica. Es decir, antes el gobierno se había quedado como, este es un tema de expertos y solo los que saben de grandes políticas públicas están bendecidos por ciertas instituciones, son los que pueden hacer políticas públicas. Y eso también es una forma ideológica de operar el gobierno. Es decir, que lo que veníamos manejando en los últimos años, donde realmente se excluyó. Y en el discurso de López Obrador, La ponderación social cuando él habla de los neoporfiristas, está refiriendo a estos que eran los nuevos científicos, claro, ¿no? Y que fueron los que llevaron a la revolución. Ahora, de ahí brincar a, nos vamos a manejar por la intuición, porque no se necesita ser científico nos para... fuimos hasta el otro lado. Nos fuimos hasta el otro lado, y sí creo que se están tomando una serie de decisiones con mucho más voluntarismo que conocimiento técnico. Y esas van a fracasar. Sí. No quiere decir que las otras hayan triunfado, ¿eh? No. El exceso de... Pero estamos en estas. O sea, el exceso de conocimiento técnico no te hace que funcione. Es que esta es una buena mezcla entre política. O sea, la política es quien piensa cuál es el problema y cómo enfrentar el problema, y luego cómo le da sustento técnico a la solución. A ver, mira, el gobierno brasileño, en la primera versión del gobierno brasileño de Lula, fue un gobierno que se especializó en hacer política pública de izquierda, pero bien sustentada. Y por eso funcionó. Además, para un país del tamaño de Brasil, era fundamental hacer una política pública bien medida. De hecho, por eso vinieron todas las reelecciones de Lula y las de Dilma. ¿Por qué? Porque la gente veía que había frutos, que efectivamente había una línea ideológica que decían, nos vamos por aquí, pero luego tenías a los técnicos diciendo, a ver, ¿cómo le hacemos para que estas grandes directrices funcionen? Ese fue el gran triunfo de Brasil en su momento. Pero no hubo un rompimiento con el capital. Y otra cosa muy importante, ni con el conocimiento. Que se nos olvida también con Lula, que el presidente previo le deja unas buenas condiciones. Fernando Enrique Cardoso hace un buen trabajo previo. Sí, hace un buen trabajo. Pero esa es otra cosa. Raúl, yo quisiera dos detalles. Uno, el artículo de ayer de Silva Herzog Márquez en Reforma tiene una frase demoledora. Dice, programas sociales ciegos y una moral hipócrita. Es una de las frases que me parece que es demoledora de Silva Herzog. Y yo reiteraría el conflicto de interés por lo siguiente. Hay un gobierno que está demasiado amarrado a ciertas personas. Los matrimonios que hay, la Contralora y John Ackerman. La de Economía y Esquivel, el del Banco de México. Rocío Nale y su marido, que dice que tienen negocios muy vinculados con la cuestión energética. La muchacha, la joven secretaria del Trabajo, y Berta Luján, que por Morena. Es decir, hay demasiados posibles conflictos de interés en el equipo del gobierno. Yo me quejaba de eso los panistas, que todo lo hacían en familia. Sí, yo lo pensé. Pero ahí llegamos a ver, Diego, cómo los salarios eran impresionantes, cómo entre un matrimonio llegaban a juntar unos salarios que decían... No, lo que pasa es que ahora ya no. Cuando no tienes partidos... sigue el conflicto, Mira, pero ya no... Cuando no tienes partidos políticos consolidados, entonces pasa esto, que las familias o los grupos cercanos de amigos son los que toman el poder. Un partido bien armado, bien consolidado, no te permite hacer esas cosas. ¿Alguien le puede explicar a Margarita y a Felipe el tema o no? Ojalá. Vamos a hacer una pausa. Vamos a continuar en Megacanal. Lo invitamos a que siga sintonizando. Nos despedimos de la audiencia de TVC. Vamos ahora, conflicto de interés, Carlos Lomelí. Y desde luego, el tema recesión, no freno a la economía, a continuación.
Caja San Rafael tenemos más de 18 créditos a tu alcance, en donde seguro encontrarás una opción para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o consulta más información en nuestra página de internet www.cajasanrafael.com.mx. Amiga, ya viene el regreso a clases y si quieres que tus hijos vayan súper equipados a la escuela, hazle como yo, que cuento con Provident. Claro, porque Provident te presta hasta 10,000 pesos de inmediato, sin pedirte aval, y además te entrega el dinero a la puerta de tu casa. Con Provident todo es fácil y rápido. ¿Pero qué crees? Con Provident siempre hay más, pues al recibir tu préstamo fácil y sin aval, Provident te regala la lista de útiles escolares al instante. Todo el paquete de útiles al instante. ¿Qué esperas? Llama ya al 01800-633-1111. Pide tu préstamo y llévate tus útiles gratis. Con Provident la respuesta es sí. Aguas Jalisco, que no te agarren las lluvias. En el gobierno del estado estamos listos y trabajando, pero necesitamos de tu ayuda para evitar pérdidas humanas y materiales. Si está inundado, no intentes cruzar por arroyos, canales o pasos a desnivel. Aléjate de zonas de riesgo y espera en un lugar seguro. Recuerda, 80% de las inundaciones en la ciudad ocurren por la basura en la calle. Por eso, por lo que más quieras, tira la basura en su lugar. Gobierno de Jalisco. Caja San Rafael es una cooperativa de ahorro y crédito autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde 2010, así como supervisada por Conducef y certificada en ISO 9001-2008. Caja San Rafael, seguridad y confianza en un solo lugar. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Amiga, ya viene el regreso a clases y si quieres que tus hijos vayan súper equipados a la escuela, hazte como yo, que cuento con Provident. Claro, porque Provident te presta hasta 10,000 pesos de inmediato sin aval y te entrega el dinero en tu casa. Con Provident siempre hay más, pues ahora al recibir tu préstamo, Provident te regala los útiles escolares. ¿Escuchaste bien? Los útiles escolares al instante. ¿Qué esperas? Llama ya y pide tu préstamo y llévate tus útiles gratis. Con Provident la respuesta es sí. Continuamos en esta mesa para opinar. ¿Hay recesión? No, ya se ha dicho. Técnicamente dice el Banco of America. Banco de América que sí, pero todo parece indicar que no estamos. Ahora, ¿debe asustarnos tanto una recesión o es un freno a la economía? Lo que pasa es, primero, digamos, para explicarlo rápidamente, y alguna vez en un congreso lo decía así, desaceleración es cuando metes el freno, recesión es cuando metes reversa, ¿no? Entonces, para entendernos claramente. Recesión significa que la economía está decreciendo y se considera recesión técnicamente, ¿verdad?, cuando hay 2 trimestres seguidos en que vas para atrás. Entonces dice, a ver, maestros, aquí aguas, aquí esta economía no es que se frenó, es que ya nos dio 2 muestras, ya hay 2 cuadritas para atrás, ¿no? Ahora, no es lo mismo una recesión cuando tienes 2 trimestres seguidos de decreciendo 9%, como fue en el 2009, ¿sí? Aquí que estamos hablando de si decrecimos 0.02 o 0.2 o no. Es decir, no podemos decirlo hasta que no haya el dato oficial del INEGI. ¿Qué es lo que hace Banco of America? Es decir, a ver, con los datos que tenemos, hacemos un modelo para adelantarnos a las decisiones de inversión. Esa es la chamba de Banco of America. Y el comunicado de Banco of America es muy noble porque su perspectiva es, puede entrar a una recesión técnica que no es crisis y que es manejable y que con una inyección regular de dinero se puede superar. Y nosotros hemos pasado, Raúl, periodos de 5 recesiones seguidas, de 5 trimestres. 5 trimestres en recesión sin que haya esa alarma. Y el Banco de América de alguna manera lo dice, la recesión es técnica y se puede superar fácil. Crisis no podemos. Pero nos podría estar indicando una tendencia. ¿Eso sí? Sí, a ver, yo sí creo que, a ver, lo decía bien Diego, o sea, la clave es empezar a entender este momento como es una economía que está dejando de crecer
lo que lo hacía o se está desacelerando. Yo creo que eso sí, hay muchos datos de empleo, de crecimiento que te Inversión, dice, consumo. no estamos creciendo lo suficiente. Bueno, el dato aquí mismo en Jalisco de creación de empleos nos lo está mostrando. Bueno, hubo menos 2,000 empleos a nivel nacional fueron 14,000 de mayo a junio. Entonces sí nos está hablando de una economía que se está empezando a frenarse, de que la gente no está invirtiendo, que no hay inversión pública, que no hay inversión privada, eso sí. Ahora, pasar de decir que esta desaceleración efectivamente ya es una crisis económica, yo creo que no se puede sostener técnicamente. Es que la mayoría de los indicadores son adversos. Sí, o sea, estamos frenando, yo creo que sí. O sea, eso hay sí. un frenón en la economía, sin duda. Así es. Y el coche se fue para atrás. 2 veces seguidas se fue. Poquito, pero se fue para atrás. Por eso Banco de América dice, aguas, pues, o sea, a mis inversionistas, ahí hay algo que hay que observar. Ahora, podemos decir que hay recesión técnicamente hasta que INEGI, el último de este mes, del dato provisional, y hasta agosto del dato oficial. Ahora, ¿para qué sirve? Simplemente para medirnos. O sea, eso no cambia la economía, no está mejor o peor por decir que hay recesión o no hay recesión. Lo que es claro es que no hay crecimiento, que no hay porque no hay inversión, y que el gobierno tiene que entender que una parte importante la provocó el propio gobierno con el frenón en Hacienda, que por eso yo creo que la iba a venir, ¿no? Y otra tiene que ver con la falta de confianza o los obstáculos a la inversión privada que generada también por el gobierno. Entonces, sí, claro. Es que el gobierno está incurriendo en dos errores. Uno es no activar la inversión pública. Y el segundo, muy grave, es el subejercicio, Raúl, porque el subejercicio implica que el gobierno no le está pagando a proveedores, que el gobierno está reteniendo un dinero que tendría que estar en la economía. Entonces, el propio gobierno está generando eso, y hoy ya vemos a varios analistas hablando de que el crecimiento pudiera quedarse en 0.5%, que sería una cifra que no se pero esperaba. a ver, pero entonces ya se tomaron acciones, o sea, ya viene y ya vio el gobierno, vio que ya hay que reencauzar. ¿Ya se están tomando esas medidas? No. Yo creo que no. Yo no lo veo. Yo sí creo que estas señales lo que le tienen que decir al presidente es, a ver, ya estuvo de retener, ya estuvo de contraer el presupuesto, ya tienes que empezar a utilizar o a generar gasto público, que es tu primera palanca. Y junto con eso, bueno, la confianza de los inversionistas empieza a llegar. Pero está claro que el que tiene que dar el primer paso es el gobierno de López Obrador para empezar a invertir. Que ese dinero no está claro. ¿Qué es lo que no se ve, Jorge? ¿Qué es lo que yo no observo? Sí, yo creo que es el gran reto del nuevo secretario de Hacienda, ¿no? Cambiar esa lógica, empezar a no solo mandar señales positivas, pero primero es que lo dejen ser secretario, ¿no? Que eso es lo que hay que ver si Herrera va a poder ser secretario o va a ser otra vez nada más un la ventaja secretario es que ya le conoce el modo al presidente. Esa es la si ventaja. va a ser el encargado de la caja, ¿no? Que era un poco lo que se quejaban de Ursúa. Pues Ursúa no toma decisiones de política económica, nada más el encargado de la caja, ¿no? Hay que ver si realmente vamos a tener un secretario de Hacienda que piense en la economía y que ejerza como elaborador de política económica. Sí, pero si la mentalidad del presidente, amsocentrismo, como dice Sánchez Susarrey, pues va a seguir centralizado en que las calificadoras, los inversionistas se van a dar cuenta de que combatiendo la corrupción las cosas van a ir mejor en el país. Y hay cifras preocupantes, o sea, este freno en la generación de empleo no se tenía desde 2009. O sea, el presidente habla de becas queriendo confundir con empleo. No, el empleo está frenado en el país. Y luego hay cifras gruesas que no hay que perderlas de vista. A veces lo del aeropuerto, acaba de darse la cifra, que son 100,000 millones de pesos que estaban destinados a una inversión y ahora se están destinando a pagar. Y esos 100,000 nos cuestan a nosotros. Los que usamos los aviones lo pagamos, lo hemos venido pagando y se está utilizando por quitar un gran proyecto. No, porque yo lo pago cada semana, ¿no? No, pues por trabajo, ¿no? Habiendo carreteras y bicicletas, o sea, no entiendo. Cuesta lo mismo ir en camión que ir en avión, prácticamente. Pero fíjate, yo creo que otro tema importante para cerrar con el tema económico es, a ver, sí necesitamos una economía que se mueva y que el gobierno, digamos, suelte. Pero además que la inversión pública tenga un efecto multiplicador en la economía. El presidente cree
que quitando la corrupción se acaba el problema económico. Y no, o sea, si nosotros vemos cuáles economías que crecen en el mundo y luego los comparamos con sus indicadores de corrupción, no tienen nada que ver una cosa con otra, ¿eh? O sea, no van de la mano. Hay que acabar la corrupción por los motivos correctos, pero eso no necesariamente te asegura crecimiento económico. Pero o sea, tampoco son dos cosas totalmente distintas. Tampoco está sucediendo. Acabar con la corrupción no crea empleos. No. Vamos a Así entrar de en un sencillo. momento al tema de Lomelí, que tiene su dosis de corrupción, pero no dejemos de lado los que ya hay que abonarle a López Obrador. Lo que pasó en la CONADE es corrupción pura, ¿eh? Que Ana Gabriela Guevara salga con explicaciones y que me dejaron pura caca, según dijo ella textualmente. No, señora, usted tiene 3 empresas a las que ha estado favoreciendo en la contratación de los viajes de los atletas, y eso es corrupción. Claro. Pasando el tema Lomelí. Superdelegado, un hombre poderoso en el estado de Jalisco, sin duda, un hombre que vino acompañando al presidente López Obrador desde el 2006 o 2010. Sí, incluso se mencionaba que era de los mecenas de López Obrador. Y bueno, finalmente llega el viernes la visita al presidente con los empresarios y ya no se aparece Carlos Lomelí. Nunca estuvo invitado, ¿eh? Que nunca estaba en ese grupo. Pero cancelaron los eventos que el presidente iba a tener con Lomelí en Zapotlanejo, en Zapopan y La Barca. Entonces, y dice, mejor me voy a Nayarit y a Michoacán. Y mantiene la comida con los empresarios. Bueno, ahí ese mismo día, en el marco de la visita del presidente, se anuncia la renuncia de Lomelí luego de las denuncias que hicieran Mexicanos contra la Corrupción, de las mismas denuncias que aquí en Jalisco se habían señalado ya. De 3 strikes, diría el presidente, ¿no? O sea, primero él dice que no había vendido medicinas al gobierno, le demuestran que sí. Dice que no tiene conflicto de interés, le demuestran que sí. Dice que no tiene nada que ver con la Avisalud, le demuestran que sí. Y ahí donde el presidente dice ponchado y a la banca. Ahora, ¿no? el presidente lo conoce bien, ¿eh? Porque desde que era jefe de gobierno, Lomelí le vendía medicinas para las farmacias del metro. Entonces, lo conoce desde mucho tiempo atrás. Ahora bien, yo no sé, y aquí sí les dejaría a los que saben sobre el tema, yo no sé hasta qué grado el presidente va a llevar el tema hasta sus últimas consecuencias, o es más una posición de la Contralora, porque diera más la impresión de que Irmeréndira Sandoval está haciendo esta investigación en la que finalmente dice hay 7 causales para poder investigarlo, y esto se añade, digo, el gobernador está actuando por su propio interés, pero no está equivocado a Enrique Alfaro cuando dice hasta las últimas consecuencias, ¿eh? Si hay delito hay que seguir hasta lo penal, ¿eh? Yo creo que en el tema efectivamente ya era insostenible para el presidente mantener a ya Carlos la había Lomelí. pateado muchas semanas. La había pateado muchas veces, era insostenible, además ya casi tiro por viaje salía alguna acusación en contra de Lomelí, entonces políticamente ya le resultaba muy poco rentable al presidente mantener a Lomelí como delegado en Jalisco, eso me queda claro. Yo sí dudo que vaya a haber se construya caso jurídico, ¿eh? Yo creo que es un asunto que se va a acabar con esta remoción, no creo que se construya un caso jurídico, en todo caso quizá algunos temas posiblemente de inhabilitación por algunos años de tener un 20 años. Un puesto público. Bueno, se hablaba de 20, pero igual si lo inhabilitan 4 o 5, la verdad es que no pasa nada, ¿eh? Yo creo, esa es mi apuesta, que no se va a construir caso jurídico. A ver, Jorge, ¿y qué va a solo pasar político con la cuestión de la austeridad que establece que te inhabilitan 10 años para estar en donde hay conflicto de interés? ¿Qué va a pasar en este caso? Yo creo que no va a avanzar, francamente. Pero es que eso dice la ley. Ya está legislado. Es claro que al presidente le duele, y tan le duele que él jamás habló del tema. Es decir, incluso ayer dijo, cuando dijo, después de la rueda de prensa, yo ordené la investigación, dice, pero los resultados los va a dar Irmeréndira. En cualquier otro caso él hubiera dicho, lo corremos. Ya actuamos. ¿no? O sea, en ese sentido, claramente no quiere meter. 2, la negociación aparentemente se da, lo cita en Nayarit, en Tepic, ¿no? Después de la rueda de prensa que dio el viernes, y ahí en el coche dice, maestro, pues acabó, ¿no? El presidente no comenta ni una palabra en la comida con los empresarios, no le comenta ni una palabra al gobernador, ¿no? Lo mantiene callado, y es el propio Lomelí el que el presidente dice, después de la comida tú sales a notificar tu renuncia. O sea, el presidente no ha hablado del tema.
Y hay una contradicción entre lo que dice en su renuncia, Lomelí, que dice, esto tiene que ver con un golpeteo de mexicanos contra la corrupción, porque dice, no hay... Y es para proteger al presidente. Para proteger al presidente. Y la función pública dice, no tiene nada que ver con los mexicanos contra la corrupción. Nosotros estamos investigando y el señor tiene todo esto. Se equivocó la Secretaría de la Función, porque la fecha que dio fue el día 22 de mayo, cuando supuestamente inició la investigación, cuando el reportaje de mexicanos fue el día 20. Sí, y el 22 de mayo es cuando el presidente dice, vamos a investigar. ¿no? Así es. Sí, por eso ahí empieza la investigación, a petición del presidente. ¿no? Ahora, para nosotros no es nada nuevo, ¿eh? O sea, todo lo que se está ventilando en torno a Lomelí en el plano nacional se viene ventilando aquí desde hace varios años. Los medios de Jalisco, Diego, Jorge, ¿cuánto tiempo tienen? Aquí en Mega Noticias. Y el tema tras, como bien dices, es decir, el tema se había mantenido como un asunto Jalisco, pero ya en las últimas semanas ya fue un asunto nacional. Por lo tanto, se volvió, el costo político era ya demasiado alto para el presidente. ¿A quién se queda? Y creo que eso es el otro elemento. Hasta ahorita, o sea, parte de la negociación fue, se queda, yo pongo a mi sucesor interino, dijo, ¿no? Y pone a Juan Soltero, que resulta peor la medicina que la enfermedad, ¿no? Así, está más quemado todavía. Ahora se habla de Jaime Moreno, que también trae ahí otra bronca con, cuando pasó por Fojal, o tuvo ahí algo que ver con Fojal. Y por otro lado, digamos, la gente de Morena, que Morena está hecho de retazo de partidos, ¿no? Como todos los partidos emergentes, entonces están los que vienen de MC, los que vienen del PAN y los que vienen del PRI, disputándose el liderazgo en MC, ¿no? No descartemos que pueda haber de repente ahí un personaje o algunos personajes que puedan aparecer, ¿no? Como Abraham González Ulleda, o alguno que traigan de otro estado, ¿eh? Sí. No está descartado ese escenario tampoco. Que se venga el que está en Nayarit, que es una gente muy cercana y vive en Guadalajara. Y nombrar a alguien en Nayarit. Y es que aquí hay un mal de origen, que la designación de superdelegados pareciera de antemano la candidatura de Morena a la gubernatura. Entonces, por eso también se convierte en una posición muy apetecible para muchos. Lo que pasa es que lo que se decía es que a lo mejor en esta designación ya Morena estaba prefigurando al candidato a Guadalajara, que es la elección importante de 2021. A ver, eso era la siguiente pregunta para ustedes. A ver, Lomelí puede regresar a sus industrias, a sus empresas, a seguir vendiendo y hacerse más rico. Es que esa es la gran pregunta, pues no lo inhabilitaría la nueva ley de austeridad. La función pública no quiere eso, ¿eh? La de Irmerendira lo que mandó el recado es, aquí el problema es más grave que una simple política. Pero vamos a ver si procede. Yo también tengo dudas, como dice Jorge, que vaya a proceder a lo siguiente. Incluso hoy Reforma Moral documenta una serie de falsedades en sus 3 de 3, con cuentas no declaradas, propiedades no declaradas, vehículos no declarados. Se le olvidaron 35 cuentas de banco, pero ¿a quién no se le olvida? 35, claro. Pequeño detalle, ¿verdad? Sí, bien, pero también yo ahí tengo dudas si va a proceder. Tú hablas de que esto pudiera proceder ya a asuntos penales. O de inhabilitación. Sí, pero la inhabilitación no te pero inhabilitación como proveedor. Eso sí le afecta. Eso sí le puede afectar. De acuerdo a la ley de austeridad, que inhabilita por 10 años a un funcionario para poder ejercer en aquel sector en el cual es su especialidad, esto implicaría para Lomelí no ejercer como 10 años. Ahora, políticamente en el Estado, ya decías, bueno, Alfaro, de alguna forma, en un pleito que era casi de carácter personal con Lomelí, sí, bueno, sale y se ha mantenido hasta que se aplique la ley hasta sus últimas consecuencias. Pero ya está moderado el gobernador. Sí, pero políticamente, ¿qué va a suceder? No le toca bailar el touchdown, ¿eh? Pero los diputados de Morena empezaron a sacarle trapos sucios. Ya fueron a México a pedir que se investigue a fondo a toda máquina. Está bien. Sí, por eso. Pero políticamente, ¿qué ven hacia adelante? A ver, Morena, ¿qué papel sí va a creo seguir que este asunto va a generar obliga a Morena Jalisco a hacer un reacomodo interno, obviamente. Lo obliga porque entonces la figura visible, que había sido la más importante hasta ahora, Carlos Lomelí, ya no va a figurar. Y por lo tanto tienen que reacomodar. Viene lo que bien dice Diego de estas luchas internas, pero ojo, yo creo que ya van a empezar a apuntar a lo que significa quién va a ser candidato o quién, mujer o hombre de Guadalajara, de Zapopan, ¿sí?
en ciertos distritos electorales donde Morena tiene fuerza. Presencia. De Puerto Vallarta, también hay que decirlo, porque Morena también allá tiene muchísima fuerza. Es decir, yo creo que ya este reacomodo ya va a tener que ver con 2021. Sí, y considerando que en muchos sentidos Morena Jalisco es lomelí-dependiente, no solo en la estructura, en lo económico, en los cuadros, ¿no? Entonces, ok, si le dan la entrada a alguien que no sea del grupo de Lomelí, ¿sí? ¿Cómo va a reaccionar el grupo de Lomelí? O sea, ¿cómo van a gestionar eso? O sea, creo que va a ser una cirugía que va a llevar rato y no es una decisión. El presidente en eso es muy cauto, o sea, creo que va a dejar un interino, el que sea Juan o Jaime, un buen rato hasta que no esté bien amarrado y tejido la sucesión de cara a lo que viene el 21. Ahora, Jalisco se juega diferente, porque aquí es MC el que tiene los controles, es el que tiene el dominio de los municipios más importantes, tiene la gubernatura, y habrá que ver a esto que están añadiendo aquellas figuras, tú me mencionabas la semana pasada la de Claudia Delgadillo, que tiene un cierto protagonismo, ¿no? Uribe dependiendo con Ebrard que tanto la juegue. Que ha sonado mucho, y hay que decirlo. Candelaria Ochoa. Y lo que por debajo del agua se ha oído mucho, la intención de Pablo Lemus de ir por la gubernatura por las filas de Morena. No, le quedan 2 años ahí en espacio. Si Frangé acaba de presidente de Morena, ya sabremos, no te creas. Señores, muchas gracias. Al contrario, yo nada más quisiera rápidamente, el tema de la gran deportación es muy serio. No porque porque, por cierto, no hubo deportaciones no lo sabemos, masivas. No lo sabemos, Raúl. Es que una deportación de 20 personas en un pueblito o en una ciudad, o sea, no sabemos a qué grado está haciendo. A mí lo que más me preocupa es, nada más hablemos de las 2,000 familias que inicialmente ya tienen una orden de deportación. Y que de esas 2,000 familias, 1,800 son mexicanas. Que regresen 20 familias a un municipio de 10,000 habitantes en Jalisco, tiene sus propias implicaciones. Claro. ¿Qué están haciendo los gobiernos estatales para darle alternativas a los mexicanos que quieren, necesitan venir, tienen recursos, tienen nuevas habilidades? No están haciendo nada los gobiernos estatales frente a esta amenaza de la gran deportación que están viviendo miles de familias mexicanas en los Estados Unidos. Y tema Nazón también, que seguramente pues siguen este tema que hoy seguramente en la noche. Este programa está siendo grabado, como sabe usted, entonces debe estar ya caminando sobre si sigue el proceso en libertad, luego de pagar una fianza o no, luego de las acusaciones. Bueno, ya con el hecho de que aparezca un video en el cual aparece teniendo relaciones con jóvenes. Lo del video, si lo corroboran, no va a salir. No va a salir. Mira, Raúl, acaba de haber un caso en Estados Unidos de una maestra que abusó, de una maestra de 26 años, que abusó de un niño de 13 años. Le acaban de dar 20 años de prisión a esta maestra. Nada más para que se den una idea de lo que pudiera sucederle al líder de la luz del mundo. Bien. Diego, muchas gracias. Buenas noches, Raúl. Jorge, muchas gracias. Noches. Juan María. Buenas noches. Gracias. Y a usted que nos ve, lo esperamos la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Para opinar